diciendo presente, por favor. A ver, Becerril, Calixto, Presente. muy bien. Chávez, Ay, profe, me saltó. Presente. ¿a quién me salté? Empecé con Becerril, ¿anda Becerril. por ahí? Sí, aquí, presente. Ok. Chávez, Presente. Cortés, García Moncada, Presente. Gómez Arteaga, Presente. González Cruz, Presente. Juárez Quintana, Presente. López González, Presente. Martínez Medina, Presente, profe. Buenos días. buenos días, Carmen. Tiene asistencia, solo que no sé por qué esa columna, esa fila está en blanco. Ahorita lo corrijo. Mejía Jiménez, Presente, profe. Mendoza Rojas, Nava López, Profe. buenos días, Paredes Guerrero, Perea Suárez, Profe, me dijo que estaba laborando, no sé si ya le había visto. no me avisó, pero bueno, ya me avisó. Reyes Fabiola, Presente. hola Fabiola, Sánchez Pasondo, Presente, profe. Buenos días. buenos días Diana, Santiago Pérez, Presente, profe. hola Maciel, buenos días, Urrutia Contreras, Presente. buenos días Susana, Vázquez Buenos Martínez, Presente, profe, buenos días. buenos días Kenia. Muy bien, basta de arbitrariedades y de temas técnicos. Profe, Dígame. yo sí estaba, nada más que se me fue el internet un poquito y ya regresé. ¿Quién es? Yo sí estaba. Cortés Alemán. Cortés Alemán, Josué. Listo. Servidor. Muy bien. Entonces, les decía que para el día de hoy, nosotros vamos a ver el último tema correspondiente al parcial, que es la segunda parte de la recolección de datos en la investigación cualitativa. Para el día de hoy, nuestros objetivos, bueno, perdón, en primer lugar, nuestros temas son algo que ya hemos platicado un poco, que era el rigor científico. A continuación, nosotros vamos a hablar sobre diferentes instrumentos que van a estar relacionados con estas técnicas de investigación. Muy bien, nuestros objetivos entonces van a ser básicamente analizar las fórmulas a través de las cuales se garantiza el rigor científico y analizar los diferentes instrumentos dentro de la investigación científica. Nosotros ya hemos platicado un poco que el rigor científico es una construcción o una idea que resulta bastante abstracta, la verdad. Es decir, nos referimos a través de rigor científico a una serie de ideas o de expresiones que básicamente lo podemos resumir como la honestidad
dentro de la investigación. Tiene que ver con expresiones como, por ejemplo, aquí les pongo la aplicación disciplinada, la razón, conocimiento, comunicación, el compromiso metódico en la aplicación de los procedimientos experimentales, apego a la verdad, la búsqueda de las explicaciones posibles del observado, aun cuando demuestren el error o la falacia en la hipótesis. Les reitero, todas estas expresiones, finalmente, de manera muy abstracta, podremos referirlos a un valor que es el valor de la honestidad, que de manera más científica y positiva tiene que ver con el hecho de que para que realmente hagamos una investigación seria y científica, nosotros no podemos falsear los resultados que estamos presentando. El rigor científico consiste en reportar exactamente aquello que es observado y no reportar lo que nosotros queremos o pretendemos observar. Esto es muy importante porque ustedes escucharán cuando comiencen a notar un poco en las noticias que de vez en cuando lo que se hace es reportar resultados falsos. Los científicos tienden a reportar aquello que desean encontrar y no aquello que realmente encontraron. ¿Por qué? Porque finalmente realizar investigaciones es muy costoso y es muy complicado. Entonces, cuando los investigadores consiguen recursos o financiamiento para hacer una investigación y se encuentran con un resultado que no es la hipótesis que ellos habían planteado, se meten en problemas porque regularmente esos recursos están atados o están sujetos a que ellos comprueben lo que dicen comprobar, lo cual es una mala praxis que supera a los científicos y muchas veces los orilla a falsear los resultados. Entonces, lo que ustedes tienen que grabar dentro de su memoria para referir en un futuro a qué es el rigor científico es la honestidad en la investigación, referente a reportar exactamente aquello que se está observando. ¿Sí les queda más o menos claro? Perfecto. Entonces, ¿de qué formas nosotros vamos a conseguir el rigor científico Sí, en la profe. investigación? Aquí yo les pongo 5 opciones que nos dicen qué procesos podemos seguir para asegurar el... Dígame, Karina. No sé si esté compartiendo alguna pantalla Ok. porque yo no la Les visualizo y veo que decía, mi compañero Javi también puso un déjenme mensaje de estar que no seguro de estamos lo que viendo. está pasando. Nadie la ve. Tampoco Denme la un veo, segundo, profe. déjenme averiguar qué pasó. Ya, perdón, también me sacó, no sé por qué. Denme un segundo. Muy bien. En teoría ya están viendo la presentación. Sí, ¿verdad? Muy bien. Si vuelve a desaparecer, Sí, porque profe. repito que estoy en 2 equipos por el audio, me detienen en ese momento, por favor. Entonces, pasando muy rápido lo que les trataba de presentar, les decía que como pantalla, bueno, como tema de la clase tenemos la recolección de datos, que es la segunda parte de este tema, donde vamos a revisar el rigor científico y los diferentes instrumentos asociados con estas 4 técnicas de investigación. Y nuestros objetivos son básicamente determinar rigor científico y cómo funcionan estos instrumentos.
Adicionalmente, nosotros vamos a hablar, por principio de cuentas, sobre el rigor científico. Esto es lo que les platicaba. Yo estaba muy emocionado haciendo mis rayones cuando acabo de descubrir que nadie los vio. Entonces les decía que el rigor científico hace referencia a una diversidad de conceptos, que son los que tengo aquí subrayados, como por ejemplo una aplicación disciplinada de la razón, o relacionarlo con la comunicación y el conocimiento. Hablamos de compromiso con la aplicación del método y el procedimiento experimental, hablamos de estricto apego a la verdad, o hablamos de reportar los resultados tal cual aparecen, sin que nosotros hablemos de errores, o más bien, reportar los resultados, aunque nos lleven a presentar o demostrar que nuestra hipótesis, lo que nosotros queríamos probar, era un error o una falacia, ¿sí? Entonces, les decía que estas ideas se pueden resumir como honestidad en la investigación, aun cuando nosotros encontremos que nuestras hipótesis o nuestras ideas eran incorrectas, y que esto es un problema muy común dentro de las ciencias, sobre todo dentro de las ciencias duras, por temas que tienen que ver con dinero y la organización de las universidades y centros de investigación. Ahora sí, nuestro tema, donde me había quedado, es que yo les presento aquí 5 ideas relacionadas con las formas de conseguir el rigor científico en la investigación. Por principio de cuentas, la primera forma de alcanzar el rigor científico tiene que ver con la forma en que se realiza la medida y la cuantificación de los datos. Si nosotros establecemos un instrumento adecuado y una muestra adecuada y un procedimiento adecuado para recabar la información, nosotros ya comenzamos a asegurar el rigor científico. Por ejemplo, si ustedes dicen que van a aplicar una serie de entrevistas en el Centro Universitario Palmira para conocer el desempeño de los profesores en las diferentes academias y en las diferentes carreras, ustedes tienen que asegurar que efectivamente se estén entrevistando profesores de todas las carreras. Si ustedes únicamente entrevistan, por ejemplo, a profesores de la Academia de Ciencias de la Educación, sus conclusiones no van a ser válidas para las otras 4 carreras de la institución. Si ustedes reportan información válida para todas las otras carreras, pero solamente aplicaron a una carrera, están falseando la medida y la cuantificación de los datos. Igualmente, si ustedes dicen que van a entrevistar a 20 personas y solamente entrevistan a 5, están fallando en el rigor científico. Ustedes tienen que asegurar que la forma en la cual obtienen esos datos sea suficiente y adecuada. Adicionalmente, en el segundo paso, nosotros tendríamos que decir que la cuantificación de los datos es precisamente el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el proceso del conocimiento. Es decir, la forma en la cual ustedes implementan sus técnicas y el diseño de los instrumentos dentro de esas técnicas es en buena medida lo que les va a dar el resultado. Y esto es particularmente importante dentro de la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Dentro de una investigación cualitativa, ustedes tienen la apertura a que sus instrumentos no son tan rígidos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una entrevista dentro de la investigación cualitativa, lo importante es recabar información, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de información. Si ustedes cometen errores o su muestra no es adecuada o no es lo suficientemente grande para describir a la población que ustedes están observando, no es relevante porque solamente están recabando información de calidad. En cambio, dentro de la investigación cuantitativa, lo más importante no es la cantidad de la información, sino el procedimiento empleado para alcanzar esa información. Es decir, asegurar que su encuesta o su censo
tenga los datos y sean adecuadamente y fácilmente cuantificables. Entonces, esa sería otra diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. Dentro de la investigación cualitativa nos importa la información que recabamos y dentro de la investigación cualitativa nos importa más la forma en la que lo recabamos. A continuación, nosotros diremos que dentro de la búsqueda de la objetividad y la cuantificación, nosotros básicamente tenemos que buscar los promedios de las características en un gran número de sujetos. ¿Qué quiere decir esto de los promedios? Si ustedes se dedican a investigar a los sujetos de manera muy individualizada, se van a dar cuenta que, tal y como lo refleja la realidad, las personas son únicas y diferentes, cada una es especial. Y aunque esto es muy valioso para la moral, para la individualización, para la existencia humana, para una investigación eso complica mucho el recopilar y el obtener la información. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que buscar siempre no son necesariamente las particularidades, sino en realidad las generalidades que nos permitan llegar a conclusiones y que nos permitan obtener información válida para sacar conclusiones válidas para una generalidad de los casos. Entonces, para lograr esto, nosotros tenemos que buscar no las características individualizantes de cada uno de los sujetos, sino aquellas características generales que nos permiten meterlos dentro de clasificaciones y categorías. ¿Por qué? Porque finalmente la finalidad de estas investigaciones es deducir leyes explicativas de los acontecimientos que estamos tratando de explicar. Es decir, nosotros vamos a tratar de dar una causalidad a los sujetos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tratar de explicar y de dar una razón a través de lo que nosotros estamos investigando. Para esto, nosotros tenemos que poder llegar a una generalidad. Y para esto, les decía, nosotros vamos a tener que encontrar aquellas características que nos permiten categorizar y clasificar a los sujetos. ¿Por qué? Porque finalmente las explicaciones que nosotros vamos a tratar de dar sobre la realidad a través de las investigaciones cualitativas o cuantitativas tienen que ser contrastables con la realidad. Es decir, si nosotros aseguramos que encontramos algo, tenemos que poder comprobar que nuestra aseveración es cierta. Esta es una de las características más importantes dentro de las ciencias que se llama falsifiabilidad. ¿Qué quiere decir la falsifiabilidad? O que un conocimiento es falsifiable, que nosotros podemos contrastarlo con la realidad y encontrar si es erróneo. Es otra de las malas praxis dentro de las ciencias que tienen mucho que ver con el rigor científico. Cuando nosotros diseñamos una investigación que no es reproducible o que no es comprobable, esa es una investigación falaz o errónea. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el rigor científico. Si nosotros nos encontramos al tratar de reproducir una investigación, que esta investigación cometió algún error o que sus conclusiones son falsas o llega nueva información a desbancar las teorías que habíamos construido, esto es correcto y esto está bien, porque así funciona el conocimiento científico. Es progresivo y evolutivo. Si nosotros comenzamos a tratar el conocimiento científico como estático y válido de una única forma, ya no es ciencia, es dogma y se parece más a una religión que verdaderamente al conocimiento científico y por eso tenemos que evitar todas aquellas investigaciones o conocimientos que se presenten de forma dogmática, es decir, que nosotros ya los consideramos válidos antes de cualquier tipo de comprobación. ¿Dudas hasta esta parte?
¿Voy demasiado rápido? ¿Todo en orden? ¿Sí me escuchan? Creo que sí, profe. Muy bien. Continúe. Gracias, Kenia, gracias. Todo Muy en bien. orden. Entonces, ahora sí, ya que hablamos sobre el rigor científico y que buena parte del rigor científico lo vamos a obtener a través de los instrumentos que vamos a implementar para la obtención de la información, nosotros vamos a hacer una distinción entre instrumento y técnica de investigación. Por principio de cuentas, nosotros ya habíamos platicado con anterioridad sobre este esquema. Les había dicho que la parte más general es una metodología, que es el estudio de determinados métodos, técnicas e instrumentos y que clasificamos en metodología cualitativa y cuantitativa de acuerdo al tipo de información y la forma de que vamos a recabar esa información. Las metodologías entonces se componen de métodos. Y les decía que los métodos serían formas particulares de hacer algo dentro de una metodología y que también van a englobar una serie de corrientes y formas de obtener y observar la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de métodos, nosotros básicamente revisamos estos 5 métodos de manera muy general y después de manera más particular revisamos la etnografía y la investigación-acción, donde hablamos de algunos presupuestos teóricos sobre la etnografía y la investigación-acción, su desarrollo histórico a través del tiempo, algunos de sus autores o exponentes sobre el desarrollo de sus métodos y algunas características de las formas y las finalidades de la investigación. Entonces habíamos hecho una distinción, por ejemplo, muy clara, donde la etnografía pues buscaba analizar pueblos, comunidades, ¿a través de qué? A través de la observación presencial, pero todavía con este carácter científico, donde aún con la observación participante, nosotros nos manteníamos un poco distantes y no nos integrábamos o no éramos parte del fenómeno que estábamos tratando de investigar. En contraposición, nosotros teníamos a la investigación-acción, donde su supuesto metodológico es precisamente que tiene que ser llevada a cabo por la persona que está llevando a cabo el acto de enseñanza-aprendizaje, es decir, el docente con ayuda de sus alumnos, de las autoridades, y que además no solamente es una observación, sino que va a tratar de implementar aquello que está investigando precisamente en el momento en el cual lo realiza. Esto nos lleva a que para obtener información, ahora sí, los métodos etnográfico, etnometodológico, de investigación-acción, requieren de ciertas técnicas para obtener esa información y que cada una de esas técnicas nos va a permitir obtener información de manera diferenciada. Es decir, no es lo mismo llevar a cabo un diario de campo que una entrevista o que un registro audiovisual o hacer análisis documental. ¿Por qué? Porque cada una de estas técnicas es para obtener un tipo de información particular. Dentro de este universo de técnicas, lo más importante es que para cada una de estas técnicas hay diversos instrumentos que nos van a permitir, ahora sí, recabar la información. Entonces, lo interesante es también que diferentes técnicas pueden tener diferentes instrumentos. Entonces, vamos a reconstruir esto un poco. Lo que ustedes deben observar aquí es que yo les pongo una serie de técnicas: diario de campo, observación, entrevista, análisis documental. Es que lo estoy cerrando.
Soy yo, no lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Profe, no se escucha. Se silenció. Ya, perdón. ¿Me escuchan, verdad? Ya. Perdonen. Eh, muy bien, les repetía. Lo que necesito que observen dentro de este cuadro es que en la columna correspondiente a las diferentes técnicas de investigación, tengo una lista que es perfectamente intercambiable entre los diferentes métodos. Aunque, por ejemplo, el diario de campo, naturalmente por su desarrollo, pertenece al método etnográfico, lo cierto es que lo podríamos utilizar en cualquier otro de los métodos sin ningún problema. La técnica de la entrevista también es omnipresente a todas y cada una de los métodos dentro de la metodología cualitativa. Son intercambiables, sin embargo, las solemos utilizar con mayor eh, oportunidad en diferentes métodos. ¿Por qué? Porque a lo mejor resultan más apropiados. Esto también va a implicar que en su última columna, donde ustedes tienen una serie de instrumentos, estos instrumentos no son tan estrictamente apegados a una técnica con exclusividad absoluta, sino que nosotros podemos utilizarlos y a veces indistintamente con varias técnicas. Hay algunas que se van a excluir naturalmente. Por ejemplo, cuando nosotros dentro de la entrevista tenemos una guía de entrevista, naturalmente no la podemos utilizar dentro de un diario de campo. ¿Por qué? Porque no es esa la finalidad de un diario de campo. Un diario de campo se utiliza para observar. Y, por ejemplo, la indización, que ahorita les explico en qué consiste, naturalmente no la podemos utilizar ni en una entrevista ni en un registro audiovisual, por lo menos no de primera mano. ¿Por qué? Porque está diseñada con otra finalidad. Sin embargo, lo que es importante señalar es que estos diversos instrumentos nos van a permitir desarrollar con precisión los diferentes elementos de las técnicas que nosotros vamos a ir desarrollando. Ahora sí, vamos uno por uno y vamos a ir tratando de desarrollar en qué consisten estas ideas. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Muy bien, vamos a seguir con observación participante. Dentro de la observación participante, nosotros diríamos que es una de las técnicas más importantes dentro de la investigación cualitativa. Déjame ver si esto funciona. Ok. Dentro de la observación participante, lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar es la idea de que el investigador va a partir de una interacción social para lograr la obtención de los conocimientos y de la información que está tratando de obtener de un determinado grupo. Esto es muy importante porque lo que buscamos es básicamente esto que nos dice aquí Taylor, que es básicamente la interacción entre los sujetos, como son el investigador y sus informantes, en lo que aquí en esta expresión básicamente nos referimos
al lugar. Es decir, la observación participante parte de algo muy importante, que es el observador tiene que interactuar directamente con los sujetos que está tratando de investigar dentro del lugar donde estos sujetos desarrollan sus actividades y su vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar validez y rigor científico a su investigación. Si nosotros hablamos de observación participante, pero solamente hacemos videollamadas, por ejemplo, con los sujetos que estamos tratando de investigar, o llamadas telefónicas, o cartas, o cualquier otro medio de comunicación, realmente no estamos llevando a cabo observación participante por mucho que interactuemos con los sujetos. ¿Por qué? Porque no los estamos observando en su entorno. Y naturalmente las personas tienden a cambiar sus hábitos y a cambiar sus comportamientos cuando se encuentran fuera de su entorno natural. Entonces, para que esta observación participante tenga rigor científico, tiene que llevarse a cabo en el lugar. ¿Mm? Aquí es muy importante que los datos se tienen que recabar de forma sistemática, es decir, tenemos que recogerlos con mucho cuidado, con un gran apego a la realidad, con un gran nivel de detalle. Sin embargo, no debe ser intrusivo. ¿Qué quiero decir con que no sea intrusivo? El investigador finalmente no debe interferir tanto en el comportamiento de los sujetos que lo que observe se vea alterado y ya no se corresponda con la realidad. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos a que con la observación participante no debemos alterar a los sujetos que estamos supuestamente observando. Esto implica entonces que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el escenario donde vamos a llevar a cabo la observación, es decir, el lugar. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene que haber estado dispuesta a darnos acceso. Además, tiene que actuar con naturalidad dentro de ese escenario. Y algo que aquí es muy importante es la interacción con los porteros y con los informantes. Es decir, tenemos que observar que en toda comunidad hay dos niveles de participación dentro de los sujetos. Aquellos sujetos que tienen un papel de liderazgo, puede ser porque son importantes dentro de la comunidad, o porque tienen un puesto administrativo, o porque son los jefes. Por ejemplo, dentro de una escuela, a lo mejor el director tiene un papel de autoridad única y exclusivamente porque ese es el papel que se le dio por un tema laboral. Y estas personas con un cierto poder dentro de esa comunidad van a actuar como porteros. Es decir, a lo mejor no es el sujeto al cual queremos investigar, pero es un sujeto al cual tenemos que acceder porque es el cual nos va a poder dar paso o nos va a poder denegar el paso a las personas y los sujetos que realmente queremos investigar. Es decir, con los que aquí vienen listados como informantes. Y finalmente, ya que nosotros logramos asegurar el lugar, el espacio, los momentos donde queremos investigar, el acceso a esos sujetos a través de un portero y los propios sujetos o informantes que queremos investigar, nosotros tenemos que llevar a cabo una recolección adecuada de los datos. Como ya les había dicho, tenemos que ser sumamente científicos, pero sin ser intrusivos dentro de la propia comunidad. Dentro de las diferentes técnicas que vamos o que podemos describir dentro de la observación participante, lo más importante es un instrumento particular para poder llevar a cabo una buena observación participante. Que les había dicho, se trata de un guión. Es decir, nosotros tenemos que tener un esquema previamente desarrollado sobre qué lugar vamos a ir a observar, qué sujetos vamos a observar y qué información estamos tratando de recabar. ¿Para qué? Para no desviarnos, para no llevar a cabo solo una descripción general de lo que estamos observando, sino saber exactamente qué estamos tratando de recabar. Bajo este sentido, la observación participante sería un segundo nivel del diario de campo. Un diario de campo
sería nada más la recopilación de la información que se observa para descubrir qué es lo que está pasando. Y con la observación participante, nosotros ya vamos a tratar de investigar una institución o algo en particular que ahora sí nos permita comprender algo mucho más particularizado cuando ya tenemos un esquema previo. Dejen que esto cambie. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Profe, una Dígame. duda. Claro, Kenia. Muy amable. Van a venir, bueno, todos estos temas, ¿a partir de dónde van a venir en el examen? Si me da un momentito ahorita que termine los temas de hoy, les digo desde dónde hasta cuándo, ¿va? Ok. Gracias, profe. Continúe Si entonces. no se me olvide. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el proceso de la observación participante? Este proceso se desarrollaría bajo estos 8 pasos, nada sencillos, bastante largos, pero a través de los cuales nosotros vamos a asegurar el rigor científico. En primer lugar, nosotros tenemos la entrada al campo, que consiste básicamente en determinar el lugar que vamos a observar y la forma en la cual el investigador va a promover su aceptación por parte de los sujetos y su interacción adecuada para que le otorguen la información que él necesita. La segunda parte, ya que logró esta interacción, es la negociación del propio rol. Es decir, el investigador tiene que de alguna forma integrarse a la comunidad, ser aceptado por la comunidad. Y esto implica establecer el rol que él va a jugar en la comunidad. Esto es muy importante porque, por un lado, el investigador no puede mantenerse ajeno, indiferente a la comunidad. ¿Por qué? Porque si lo hace, la comunidad ya no va a querer compartir la información con él. Sin embargo, el investigador tampoco puede meterse de lleno y participar como uno más de los sujetos, como si nada pasara. ¿Por qué? Porque esto va a alterar su objetividad dentro de los fenómenos que está tratando de observar. Sí, finalmente somos seres humanos y si nos metemos de lleno en una comunidad, pues nos vamos a empezar a enterar de los chismes y de las rencillas y de las envidias y vamos a tomar partido por unas personas frente a otras y esto no debe pasar en una investigación. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos siendo objetivos. Una vez que nosotros logramos establecer el rol que vamos a jugar dentro de la comunidad, nosotros necesitamos establecer algo que se llama rapport. El rapport, que viene del francés y que básicamente es el reporte, el rapport es el objetivo del investigador, es decir, qué quiere o qué busca lograr el investigador. Y esto es siempre algo lento y tedioso de desarrollar, porque para que sea verdaderamente el rapport, no implica solamente la forma en la cual se plantean los objetivos, sino la convivencia y el diseño necesario con los sujetos a investigar para que logren transferirle la información. No solo que le cuenten cosas, sino que él pueda obtener la información que está buscando. Esto es un proceso bastante complicado y requiere mucha habilidad del investigador para, por un lado, no intervenir en el fenómeno que está tratando de investigar. Y por otro lado, estar lo suficientemente cercano a ese fenómeno para lograr observarlo y describirlo de forma adecuada. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la participación, donde la participación básicamente consiste o es relevante en su descripción como un paso en el sentido de que el investigador tiene que lograr participar y desarrollar sus actividades dentro de la comunidad. Que les insistía, es un paso bastante delicado en cuanto a que el investigador debe poder participar, tener libertad de moverse dentro de la comunidad, ser aceptado por la comunidad. Sin embargo, no debe integrarse a la comunidad y pasar a ser uno más.
Entonces es una línea bastante delicada. Imagínenlo dentro de una investigación, dentro de una institución educativa. Si ustedes llegan a una institución educativa y quieren investigarla y analizarla de forma objetiva, ustedes tienen que ser muy cuidadosos y muy delicados de no convivir en demasía con los sujetos que están investigando. Por ejemplo, si ustedes quieren investigar a los alumnos de otra institución educativa, pues tienen que conocer sus hábitos y sus preferencias y saber a lo mejor que les gusta irse a un bar buenísimo, pero si ustedes van con ellos a ese bar y se embriagan con ellos y pasan al karaoke y bailan, ya rompieron esa línea delicada y lo que están observando ya no es neutral y ya no es científico y es un problema. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos en mantener una distancia lo suficientemente larga como para no interferir y lo suficientemente corta como para poder investigar el caso. Y esto regularmente se logra a través de la determinación de los informantes clave, es decir, cuando el investigador logra identificar a aquellas personas que le pueden reportar una mayor cantidad de información, aun si él mismo no la puede observar directamente. Esto también es delicado porque debe buscar una persona que sea relevante para la comunidad, pero que no busque proteger o encubrir a la comunidad, porque entonces no le va a dar toda la información o le va a dar información falsa. Adicionalmente, debe ser una persona que sea profundamente honesta y que realmente le reporte lo que es relevante y no una generalidad o que le dé información falsa solamente para entretenerse o darse un papel más importante del que tiene realmente dentro de la comunidad. Lo cual tiene mucho que ver con la formulación de las preguntas. La forma en la cual ustedes plantean la información que quieren obtener es muy importante. No hay, yo creo que un paso más importante ni en la observación, la entrevista y en muchas otras técnicas e instrumentos de investigación que el planteamiento de las preguntas que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un adecuado planteamiento y formulación de las preguntas, no van a obtener la información que realmente necesitan. Entonces, si sus preguntas son demasiado generales, la información es demasiado vaga. Si su pregunta es demasiado precisa, la información es demasiado breve y es poco profunda. Es igual un balance muy delicado en plantear qué necesitan saber de forma que les dé suficiente información para analizar. Lo cual nos lleva a que para lograr esto, el investigador necesariamente tiene que pasar por un proceso de aprendizaje de la comunidad, sobre todo para aprender el lenguaje de esa comunidad. Aquí hay dos parámetros esenciales. Si ustedes quieren investigar una comunidad de la cual no conocen la lengua, porque a lo mejor ustedes, por ejemplo, quieren investigar un pueblo indígena o quieren investigar una comunidad estadounidense o quieren investigar un grupo, por ejemplo, menonita que siguen hablando alemán, ustedes tienen que conocer la lengua, porque si no, son totalmente dependientes de los informantes y no van a saber si la información que les reportan es verdadera o falsa. Pero, aun si ustedes investigan una comunidad hispanohablante que habla la misma lengua que ustedes, tienen que aprender las diferentes expresiones del lenguaje que tienen esas personas, aunque esas expresiones del lenguaje no sean habladas. Ustedes van a saber que las diferentes comunidades humanas tienen formas de expresión que no son a través de la lengua, que son a través de movimientos corporales, a través de gestos, a través de vestimenta, a través de una serie de expresiones tácitas que el investigador tiene que poder entender para verdaderamente poder entender qué sucede en la comunidad. Y esto requiere de muchísima información. Y finalmente, todo este larguísimo proceso de preparación de la investigación es precisamente la antesala de lo que es el último paso, pero que es el paso más importante, que es las notas de campo. Para que un investigador pueda llevar a cabo un registro
completo y detallado de lo que está observando, necesariamente tiene que incluir toda la información y todos los pasos previos hasta este momento. Para que sus notas sean adecuadas y para que nosotros podamos observar verdaderamente un rigor científico, nosotros tenemos que asegurar que el investigador incluya la descripción de las personas, acontecimientos, conversaciones, acciones, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que otros investigadores puedan reproducir esta investigación y que los propios integrantes de la comunidad puedan, en muchos sentidos, observar lo que el investigador está reportando y dar su consentimiento y, sobre todo, dar el aval de lo que él está reportando es cierto. A continuación, nosotros hablaríamos sobre las entrevistas. Las entrevistas son distintas de una observación participante en la medida de que una observación participante se sustenta precisamente en ver lo que está pasando. En cambio, una entrevista es una técnica que básicamente se basa en el juego conversacional. Es decir, para lograr obtener información dentro de una entrevista, nosotros forzosamente necesitamos hablar con el sujeto, platicar con el sujeto, dialogar con el sujeto. Aquí, dentro de las entrevistas, nosotros tenemos una serie de instrumentos que nos van a guiar en su desarrollo. Nosotros, el primero que tendríamos es un guión de entrevistas. Y el guión de entrevistas es básicamente una serie de puntos, de información clave y de datos que nosotros queremos recabar del sujeto y que nosotros tenemos que seguir para obtener la información que estamos buscando. Regularmente los guiones tienen una forma de construcción muy particular que es el cuestionario. Un cuestionario es un instrumento particular de las entrevistas que consiste en la serie de preguntas que nosotros vamos a plantear a nuestro entrevistado. El tema de una entrevista que lo hace diferente de una encuesta o de un censo es que nuestro cuestionario no puede estar lleno de preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta que tiene una serie de opciones previamente definidas. Por ejemplo, cantidades numéricas, sí o no, falso o verdadero, de acuerdo o desacuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de obtener información cualitativa. Entonces queremos obtener más información y no cuantificar esa información. Entonces, nuestro cuestionario no puede ser ni cerrado, ni tampoco tan duro o tan específico que sea lo único que queramos obtener. Necesitamos dar la oportunidad dentro de nuestras preguntas para que el entrevistado nos pueda dar toda la información, incluso aquella información que nosotros no teníamos previamente considerada. Y esto tiene que ver con el hecho de que entrevistador y entrevistado no tienen el mismo nivel o la misma posición. Es decir, nosotros en una entrevista no estamos nada más platicando con la persona. ¿Ah? No somos dos personas en una charla de café o en un bar tomándonos una cerveza y platicando cualquier cosa en una sobremesa muy cómoda y agradable. Estamos buscando obtener información y para lograr obtener esa información necesitamos seguir una guía muy particular. Y sobre todo necesitamos no interferir con el entrevistado contándole nuestra historia o nuestra vida o nuestros detalles. Eso es propio, por ejemplo, de las entrevistas televisivas, pero esas no tienen una finalidad científica. Y finalmente, si bien nuestros temas de conversación son decididos y organizados por el investigador, lo cierto es que el entrevistado es quien nos va a proporcionar la información y nosotros tenemos que dar la oportunidad de que esa información fluya y se nos presente todo aquello que el entrevistado desea darnos a conocer, sin ser tan estrictos o tan duros como para decirle eso no me importa o eso no lo quiero saber. Es una técnica donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para no provocar censura
dentro del entrevistado. Existen básicamente tres tipos de entrevistas, que son la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. Las diferencias entre estas tres básicamente hacen referencia al nivel de diseño previo que nosotros vamos a tener dentro de nuestra investigación. Entonces, el punto clave de distinción entre estos tres es, por ejemplo, el nivel de información. Dentro de una entrevista no estructurada, nosotros partimos de la idea de que tenemos un nivel muy bajo de información previa. Es decir, vamos con el entrevistado a descubrir la información que él nos quiera dar. En una entrevista semiestructurada, nosotros tenemos algo de información. Más o menos conocemos al sujeto, más o menos conocemos a la comunidad, más o menos sabemos qué es lo que queremos descubrir. Entonces, vamos a tener información mucho más controlada y debemos de tener varios puntos de referencia entre el entrevistador y el entrevistado para poder desarrollarla adecuadamente. Mientras que en una entrevista estructurada, nosotros presumimos que tenemos un nivel alto de información previa. Ya llevamos a cabo una observación participante, un diario de campo, hay otras investigaciones previas, donde nosotros ya tenemos una una gran cantidad de antecedentes sobre lo que se está desarrollando en esa persona a la cual nosotros vamos a entrevistar. Cuando esto sucede, nosotros vamos a recoger rápidamente la información porque ya vamos a tener una gran cantidad de preguntas previamente diseñadas porque ya sabemos qué queremos obtener. Entonces, eso va a hacer que nuestra entrevista sea mucho más breve que en la semiestructurada o la estructurada. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que el sujeto divague o nos cuente o se desvíe al momento de tener preguntas claramente establecidas que nos van a guiar exactamente a lo que queremos desarrollar. Aquí lo único que tienen que recordar, que es lo más importante, es que tenemos 3 niveles de entrevista y varían de acuerdo al nivel de información previa que tenemos. Una entrevista es más estructurada conforme tenemos más información previa. Una técnica que se parece, pero es distinta a la entrevista, son los grupos de discusión. Los grupos de discusión también se van a sustentar y también se van a orientar a obtener información a través de la conversación. Sin embargo, a diferencia de la entrevista, nosotros no vamos a promover la conversación entre entrevistador y entrevistados, sino entre sujetos donde el investigador va a tomar ahora un papel de moderador, es decir, va a guiar la conversación. En este caso, nosotros vamos a tratar de establecer un debate, donde el investigador sugiere un tema de forma que los individuos puedan conversarlo y puedan darle información al investigador sin que él lleve un papel más allá de guiarlos y orientarlos para evitar las confrontaciones o para evitar los desvíos o las divagaciones. Aquí lo más importante es que el investigador no va a intervenir dentro de los contenidos. Simple y sencillamente va a promover el tema y va a dejar que los sujetos que están participando en la discusión lo desarrollen. Este se desarrolla de manera mucho más fácil. Van a ver que, por ejemplo, la observación participante se desarrolla básicamente a través de estos 4 pasos. La planificación, la selección de los sujetos que vamos a investigar, la moderación de la conversación y el análisis e informe final de la transcripción de esa discusión que se tuvo entre los sujetos seleccionados. Esta es información muy útil. ¿Para qué? Para tratar de sacar a la luz y poner en relieve las diferentes posturas y las diferentes expresiones que van teniendo los sujetos respecto del mismo fenómeno. Por ejemplo, ustedes podrían hacer un grupo de discusión en una escuela donde ustedes meten al mismo lugar
a padres de familia, docentes, alumnos y directivos. Cada uno de ellos tiene una visión distinta del mismo fenómeno, el mismo fenómeno educativo dentro de esa escuela. Cuando ustedes los confrontan y no los entrevistan individualmente, ellos comparten sus posturas y desarrollan sus diferentes puntos de vista sobre el mismo fenómeno. Entonces puede ser muy enriquecedor. El único problema y la única limitación es que seguramente va a provocar demasiada información, una gran cantidad de información. Los sujetos tienden, ya que pierden la pena a discutir, a desarrollar demasiado los temas, a ser redundantes, y esto dificulta mucho el análisis. No es imposible, pero sí es difícil analizar ese tipo de información porque es difícil de ordenar, es difícil de procesar, es difícil de estandarizar para lograr llegar a alguna observación relevante sobre el tema. Estas técnicas, la observación participante, la entrevista y los grupos de discusión, van a ser radicalmente distintas de la que es por excelencia la técnica de investigación cualitativa, que es el análisis de documentos. Porque es la técnica por excelencia. Cuando ustedes analizan investigación cuantitativa, buscan ir directamente a los fenómenos, a los sujetos y recabar la información. Dentro de una investigación cualitativa, a nosotros no nos interesa esa parte, sino analizar la información con la mayor profundidad posible. Entonces, una de las principales formas de hacer esto es a través del análisis de documentos. Una, de documentos producidos por otras personas, no por nosotros mismos, y dos, por información que fue recabada a través de la metodología cuantitativa. Cuando nosotros tenemos estos documentos, el trabajo del investigador básicamente es reunir, seleccionar y analizar los datos y los documentos que vamos a tratar de estudiar. Cuando ustedes realicen su investigación, por ejemplo, de seminario de tesis en sus últimos cuatrimestres, lo más importante es el análisis documental que van a realizar. ¿Por qué? Porque lo que van a tener que hacer es ir a buscar la información en las fuentes que sean adecuadas. Entonces ustedes tienen que seleccionar los libros, los artículos en revistas, los capítulos, las estadísticas o toda la información que sea relevante para sus estudios. Tan solo la selección de la información es lo que les va a facilitar desarrollar hasta un 70% de su trabajo. Es la parte más difícil y más compleja, porque aunque nosotros la conocemos como investigación basada en fuentes secundarias, lo cierto es que la selección de las fuentes y el adecuado análisis de esas fuentes es la parte más importante. Que ustedes tengan la información que necesitan para llegar a su desarrollo y conclusiones es fundamental en toda investigación. Entonces, la selección de las fuentes les da esos datos necesarios para llegar a sus conclusiones. Si no tienen una adecuada búsqueda de fuentes, les va a costar mucho trabajo llegar a la información. Si solamente juntan documentos y los apilan sin sentido, no están llevando a cabo un adecuado proceso de documentación. Es como, por ejemplo, cuando yo les doy sus ensayos, sus diferentes tareas, yo les proporciono los libros. En buena medida porque ahí está la información. Después, porque son fuentes confiables, son libros oficiales desarrollados por universidades o por investigadores que básicamente le van a dar seriedad a la información que están buscando y que les va a facilitar el desarrollo. Díganme. En este punto, digo yo que ahora nos ha estado dejando los ensayos, ya con la tecnología y el internet que suben, quien quiera ya es autor y quien quiera ya es escritor, es muy difícil ya, ¿no? Corroborar estos documentos, o de qué manera sería más veraz que nosotros podamos confiar en algún documento que esté en internet. Digo, ahorita pues no podemos ir a las bibliotecas, ¿verdad?
pero incluso también, pues ya hay libros editoriales que, que editan los libros, pero también hay libros que pues no del todo son veraces. Entonces, aquí ¿cuál podría ser el método o la estrategia con la que nosotros como investigadores nos podríamos guiar para encontrar información más veraz, profe? Excelente pregunta. Y tiene toda la razón. Finalmente, yo partiría de decirles que aún antes de la era de la Internet, obviamente había fuentes no confiables, ¿no? O sea, no todo lo que está impreso es necesariamente de calidad, ni es científico, ni es serio. Entonces, lo que ha hecho Internet es precisamente facilitar, como usted nos dice, foros y espacios donde básicamente cualquier sujeto puede subir documentos y, y ya, o sea, son documentos que aparecen en Internet de formato PDF y por eso creemos que son libros. Incluso los libros, como bien me dice, pues se han hipereconomizado a través de las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Si ustedes ya no lo van a imprimir y no van a gastar papel, Amazon les puede publicar casi cualquier cosa. Y Amazon les da un registro ISBN y ya son autores y ya tienen un libro. Entonces, esto, digamos, ha edulcorado mucho el proceso de ser un autor, para ser sinceros. Entonces, la forma adecuada bajo las cuales ustedes pueden distinguir adecuadamente si una fuente es confiable o no es a través de los sistemas de citación. No sé si sus profesores ya les han hecho mucho énfasis en el proceso de citación APA, por ejemplo. La idea de tener estos esquemas es que ustedes puedan saber de dónde está sacando la persona, el autor, la información. Entonces, si ustedes encuentran un documento que tiene referencias bibliográficas, ya sea en APA, en ISO 902, en Harvard o en cualquier otro esquema de citas, ustedes pueden partir de la idea de que ese es un documento serio, de que esa es una fuente adecuada. La segunda estrategia para encontrar documentos adecuados para su análisis documental es asegurarse del lugar de origen de estos documentos. Es decir, si ustedes están buscando, por ejemplo, información sobre ciencias de la educación, asegúrense de que sean editoriales serias y confiables de larga historia dentro de ciencias de la educación. O que sean documentos que provengan de instituciones universitarias o instituciones gubernamentales serias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes analizan información de la SEP o del INEGI, aunque los gobiernos tienden a falsear la información, ustedes están cubiertos en el sentido de que es información oficial, es información gubernamental. Es más, la pueden cuestionar, pero en sí misma es válida, porque ya viene de una fuente confiable. Igualmente, si ustedes buscan información de universidades, sobre todo de universidades públicas, por ejemplo, pueden presumir que es información seria, ¿no? Si ustedes buscan en los documentos digitales de la UNAM o de la UAM, de la UAM, de Harvard, de la Complutense de Madrid, de la Universidad de Santiago de Chile, todas estas universidades tienen centros de información en línea y ustedes lo pueden encontrar fácilmente, la mayor parte de ellos, o algunos de ellos, como la UNAM, de acceso gratuito, y el hecho de venir de estos lugares les va a decir que es información seria y confiable. Finalmente, sobre todo en su área de desarrollo y su carrera, si ustedes buscan información, por ejemplo, en la ONU, la UNESCO, la UNICEF, también es información seria. ¿Por qué? Porque proviene de una organización global. Adicionalmente, la mayor parte de estos organismos tienen sistemas de referencias, es decir, contratan autores para que desarrollen los documentos y estos autores tienen la obligación de dar las referencias de donde están sacando la información. Entonces, por resumirle de manera muy breve, busquen que tengan referencias bibliomerográficas, busquen el lugar de donde están sacando la información y finalmente busquen
que sea un organismo o que provengan de una editorial seria. Profe, antes de que concluya, ¿Sí? ¿hay un instituto de investigación científica? ¿No me equivoco? En ese también, no, digo, solo sé de su existencia, jamás me he puesto a investigar sobre él, nada más sé sobre su existencia. Él también le da veracidad a las investigaciones, ¿no? Es donde se pueden refutar o no las investigaciones. Instituto de Investigación Científica. Como tal, yo no lo he escuchado. Lo que sí le puedo decir que he escuchado es, por ejemplo, en la UNAM, hay una serie de institutos de investigación científica que tienen diversas orientaciones y que están orientados dentro de diferentes ramas del conocimiento. Por ejemplo, hay un instituto de investigaciones jurídicas, hay un instituto de investigaciones históricas, de investigaciones sociales, hay un instituto de estudios universitarios, les voy a buscar el nombre y les doy la página, que se dedica precisamente a investigar temas de docencia y universidades, un tema bastante complejo. Más los institutos tradicionales, ¿no? De ingeniería, de astronomía, de astrofísica, de investigaciones biomédicas. Cuando ustedes se encuentren con una página de internet, por ejemplo, que diga Instituto de, simple y sencillamente asegúrense que sea parte de una institución seria. Regularmente los institutos no funcionan de manera independiente. Por ejemplo, estos que les digo son de la UNAM. La UAM tiene sus propios centros de investigación. En la Universidad Veracruzana, por ejemplo, ellos tienen su propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tengan cuidado porque allá afuera de repente se van a encontrar Instituto de Investigaciones Científicas Bíblicas. Ya con ese apellido se dan cuenta que no es ni serio, ni científico, ni nada. Entonces, simple y sencillamente asegúrense de que provengan de una institución seria. Sobre todo porque en las últimas, no sé, 10 o 15 años, han aparecido por ahí muchas instituciones que se dedican a dar posgrados, que se dedican a la emisión de títulos de maestría, de doctorado, de especialidad, y que se presentan normalmente con estos títulos de investigación, aunque realmente no realizan investigación. Entonces, les reitero, busquen a qué institución pertenece. Y eso les va a dar seriedad en la investigación. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Prometo enviarles en el transcurso de la semana, no tienen que hacer nada con esa información, diversas fuentes de investigación y de institutos y de bibliotecas donde pueden encontrar información seria para mi materia y para todas las demás. Finalmente, para ir tratar de cerrando con ustedes, ¿qué tipo de documentos existen? Lo más curioso es que nosotros, cuando vemos diferentes clasificaciones, nos hablan de documentos escritos y orales, lo cual me causa un poco de duda, por eso les pongo aquí los signos de interrogación, porque no puede haber documentos orales, eso es una contradicción de términos. Un documento es algo que está fijo en algún tipo de sistema o de medio. Entonces, la oralidad no está fija en ningún lado, pero hace referencia a que nosotros podemos registrar documentos no solo de forma escrita, sino en otros medios, ¿no? Podemos grabar únicamente audio o documentos sonoros en una grabadora, en sus teléfonos, en cualquier medio. O podemos grabar o obtener información de manera visual, ¿no? Por ejemplo, no nada más podemos grabar video, sino que podemos grabar fotografías, pinturas, grafitis, fotografías, mapas, planos, cualquier medio cuya representación sea una imagen y no un contenido de palabras. Finalmente, todos estos forman parte de un diagrama de Venn donde todos son documentos. ¿Por qué son documentos? Porque están fijos en algún medio particular. En un papel, en un libro, en una cinta, en un disco, en un floppy disk de 3.5 pulgadas que ya no existen, en una USB, en cualquier medio de fijación
distinto a la memoria o a un sujeto en particular. Y nosotros podemos clasificarlos de estas tres formas. Por ejemplo, en su titularidad, porque va a haber documentos de carácter privado, que son los que realizan las personas, y documentos de carácter público, que son los que emiten los gobiernos, los organismos, las organizaciones. En cuanto a su contenido, aquí tenemos una clasificación muy simple, como pueden ser los numéricos, aquellos que tienen registros de datos de, por ejemplo, edades, cantidades, claves de población, registros de fiscales, cualquier dato que sea cuantificable, y datos no numéricos, como pueden ser cosas que van desde las novelas, las entrevistas o cualquier otro tipo de documento cuya información no es cuantificable en el dinero. Y lo que les decía, de acuerdo a la finalidad del investigador, los podemos clasificar en documentos primarios y secundarios. Los documentos de corte primario son aquellos que pertenecen única y exclusivamente a la investigación cuantitativa, donde ustedes van y recaban la información de primera mano. Y los secundarios versan regularmente sobre el análisis de otros documentos. O no buscan recabar información de primera mano. Hay muchas fuentes de documentación. Yo les voy a mandar ejemplos porque pueden ser ya sea en bibliotecas, las empresas regularmente llevan sus archivos, las diversas organizaciones pueden tener sus simples archivos o centros de documentación. Las personas ya no se estila tanto, pero antes tenían sus archivos que consistían en sus libros, sus correspondencias, sus documentos. Y los medios de comunicación, los medios tradicionales como radio, televisión y los medios modernos a través de Internet, también son fuentes de documentación. Yo creo que les voy a dejar hasta aquí porque quiero hablarles sobre qué va a venir en su examen. Sobre los medios audiovisuales en realidad no hay mucho que decir. Perdón, esto está un poco lento. De los medios audiovisuales básicamente los vamos a dividir en si estamos grabando imagen fija, si estamos grabando únicamente audio o si estamos grabando movimiento y audio. Tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico. Cuando se inventó la fotografía, nunca se pensó que íbamos a poder grabar imagen en movimiento. Cuando se grabó imagen en movimiento no tenía sonido y nos parecía imposible. Cuando se logró grabar sonido, en algún punto finalmente logró integrarse sonido y video. Entonces, eso es básicamente la modernidad. Entonces, ahora sí, para hablarles de lo que es su examen, voy a salir un poco de la presentación. El próximo sábado tienen su examen y el 18 de julio tienen su tarea. O sea, para la próxima semana no tienen tarea. ¿Ok?